Llegaron a suelo estadounidense no como soldados, sino como prisioneros, transportados a través del Atlántico en barcos custodiados, con el viento salado del mar arrastrando el amargo sabor de la derrota. Para muchos prisioneros de guerra alemanes, su primera visión de Estados Unidos fue a través de las escotillas de los barcos que atracaban en puertos como Norfolk, Nueva York o Boston. Esperaban un trato duro, barracones fríos y hambre. Sin embargo, lo que les aguardaba empezaría a desmontar todas las ideas que tenían sobre su enemigo. La magnitud de América era abrumadora, puertos inmensos llenos de grúas, almacenes repletos de mercancías, trenes que parecían no detenerse nunca. Para hombres que habían pasado años entre ciudades bombardeadas y escasez, aquella abundancia parecía irreal. Escoltados por la policía militar, subieron a trenes con destino a los campos de prisioneros repartidos por todo el campo estadounidense. El gobierno de Estados Unidos había decidido alojar a más de 400,000 prisioneros alemanes en instalaciones que se extendían desde Texas hasta Minnesota, y desde Alabama hasta California. Desde las ventanas del tren veían paisajes completamente desconocidos, interminables hileras de maíz, pequeños pueblos con iglesias de campanario blanco y calles intactas, sin las cicatrices de la guerra. Para hombres que habían dejado atrás una Europa en llamas, resultaba casi incomprensible observar familias caminando tranquilamente por las aceras o agricultores trabajando campos no quemados. A medida que los trenes avanzaban hacia el corazón del país, entre los prisioneros corrían susurros. Algunos temían represalias, recordando la propaganda aliada que retrataba a los nazis como monstruos. Otros, en silencio, esperaban mejores condiciones que las que habían vivido en el frente oriental o en los campos bombardeados de Gran Bretaña. En las estaciones, grupos de curiosos estadounidenses se reunían para ver pasar a los prisioneros. La visión de uniformes alemanes era impactante, pero las multitudes no eran hostiles. Los niños señalaban, las mujeres observaban, y a veces alguien incluso levantaba la mano para saludar. Aquello desconcertaba a los prisioneros, que se habían preparado para el odio, y en cambio, encontraban una mezcla extraña de desconfianza y curiosidad. Cuando finalmente llegaron a los campos, la mayoría se sorprendió con lo que encontró. No eran mazmorras, sino recintos organizados, levantados rápidamente sobre terrenos agrícolas. Filas de barracones de madera se alzaban tras cercas de alambre de púas, pero dentro de esas cercas la vida no era como la habían imaginado. Cada hombre recibía una cama, mantas y comidas mucho mejores que las raciones que tenían los civiles alemanes en casa. La comida los dejó asombrados: carne, pan, leche e incluso fruta. Soldados acostumbrados a sopas aguadas y café diluido apenas podían creer las porciones que se les servían. Algunos escribirían después en sus memorias que las comidas del campo eran las más abundantes que habían probado desde los primeros años de la guerra. La Cruz Roja realizaba inspecciones periódicas, y las autoridades estadounidenses cumplían con la Convención de Ginebra con una disciplina que los dejaba sin palabras. Se les permitía escribir cartas, recibir paquetes e incluso asistir a clases organizadas dentro del campo. Por primera vez en años, no vivían bajo la amenaza constante de bombas, balas o hambre. A pesar de las restricciones, aquel entorno ofrecía una extraña sensación de seguridad. La amargura inicial de la captura comenzó a desvanecerse, dando paso a una aceptación resignada, e incluso a cierta gratitud. Aún así, la incertidumbre los consumía. Eran soldados despojados de propósito, varados a miles de kilómetros de casa, sin saber qué les deparaba el futuro. Sin embargo, con el paso de las semanas, cuando la vida en el campo adquirió ritmo, empezaron a notar algo más: la tranquila decencia con la que los estadounidenses los trataban. Los guardias eran firmes, pero no crueles. Las comunidades cercanas no los miraban con odio. Por las tardes, al escuchar las campanas de las iglesias o el murmullo de familias reunidas más allá de las cercas, comprendían que estaban viviendo en un mundo que la guerra apenas había tocado. Y para muchos, esa comprensión marcó el inicio de un viaje que nunca imaginaron: el paso de ser enemigos a convertirse en huéspedes incómodos en una tierra que les habían enseñado a despreciar. Cuando la sorpresa inicial se disipó, la realidad de la vida diaria en los campos de prisioneros de guerra quedó clara. El ejército estadounidense los había organizado siguiendo normas estrictas, asegurando que los prisioneros estuvieran alojados, vestidos y alimentados conforme al derecho internacional. Cada campo funcionaba casi como un pequeño pueblo, con cocinas, hospitales, talleres e incluso capillas. Los días tenían una rutina precisa. Al amanecer, una corneta los despertaba,
seguida del conteo, donde los guardias verificaban que todos estuvieran presentes. El desayuno se servía en grandes comedores: huevos, pan, avena y, a veces, mantequilla o mermelada. Para los alemanes, acostumbrados al racionamiento, aquellas comidas eran casi irreales. La disciplina era estricta, pero no cruel. Después del desayuno podían asistir a clases de idiomas, practicar deportes o realizar trabajos asignados. Las autoridades estadounidenses querían mantenerlos ocupados, tanto para evitar disturbios como para cubrir la escasez de mano de obra causada por los millones de hombres que servían en el extranjero. Los campos contaban con talleres de carpintería, sastrerías y centros de reparación. Los prisioneros podían arreglar zapatos, coser uniformes o fabricar muebles para uso interno. En algunos lugares se les permitió formar orquestas, montar obras de teatro y organizar torneos de fútbol. Estas actividades se fomentaban no solo para mantener el ánimo, sino también para demostrar que eran tratados como seres humanos, no como enemigos sin rostro. La atención médica también sorprendió a muchos. Cada campo tenía una unidad de salud atendida por médicos estadounidenses, y a veces, por médicos alemanes prisioneros autorizados a ejercer. Los hombres recibían atención dental, tratamiento para infecciones y vacunas. Para soldados que habían marchado por el barro, con heridas sin tratar y botas destrozadas, la idea de una enfermería limpia, con camas y medicinas, era como entrar en otro mundo. Algunos incluso admitieron más tarde que recibieron mejor atención como prisioneros que durante su servicio en la Wehrmacht. Otro aspecto inesperado fue el acceso a la lectura. Las bibliotecas de los campos ofrecían no solo libros en alemán proporcionados por la INCA y la Cruz Roja, sino también periódicos y revistas estadounidenses. Para muchos, fue su primer contacto real con la cultura americana más allá de la propaganda. Leían sobre béisbol, estrellas de cine y la vida cotidiana, descubriendo una sociedad que no vivía bajo el miedo constante de los bombardeos. Los oficiales alemanes trataban de desalentar tanta curiosidad, temiendo que afectara la moral, pero la curiosidad resultó más fuerte que las órdenes. Quizás lo más sorprendente para los prisioneros fue que los guardias rara vez mostraban hostilidad. Los soldados estadounidenses, muchos de ellos apenas unos años mayores que los prisioneros, los trataban con una mezcla de disciplina y natural indiferencia. Por supuesto, hubo momentos de tensión, especialmente cuando llegaban noticias de atrocidades cometidas en Europa. En general, los campos funcionaban con un aire de rutina más que de venganza. Los prisioneros de guerra alemanes se sorprendían al descubrir que, incluso en un país cuyos hijos morían en los campos de batalla combatiéndolos, no había crueldad sistemática dirigida hacia ellos. Esa estructura diaria fue borrando poco a poco los temores que los prisioneros habían traído consigo a través del océano. El alambre de púa seguía ahí, pero la vida dentro de los cercos resultaba inesperadamente soportable, e incluso, por momentos, cómoda. Los prisioneros comenzaron a adaptarse a ese nuevo ritmo, sin saber que pronto sus rutinas los llevarían más allá de las cercas, hacia los campos, graneros y cocinas de los estadounidenses comunes cuyas vidas también estaban ligadas a la guerra, aunque de formas sorprendentes. Con el paso de los meses, la demanda de mano de obra en Estados Unidos creció de manera constante. Con millones de hombres desplegados en el extranjero, sectores enteros de la economía comenzaron a tener dificultades. La agricultura, en particular, enfrentaba una escasez aguda de trabajadores. Los campos necesitaban ser sembrados, las cosechas recogidas, y la producción de alimentos no podía detenerse por causa de la guerra. Para resolverlo, el gobierno autorizó programas que permitían a los prisioneros alemanes trabajar fuera del alambre, bajo supervisión. Los granjeros, muchos de los cuales nunca habían visto a un soldado alemán más que en fotografías de los periódicos, de pronto se encontraron dependiendo de esos hombres de uniforme gris o caqui para mantener sus medios de vida. La primera vez que los camiones se detuvieron frente a los campos y grupos de prisioneros fueron llevados a las granjas locales, ambos lados sintieron una tensión fatigada. Para los estadounidenses, aquellos eran enemigos que habían luchado contra sus hijos en el norte de África, Italia o Francia. Para los alemanes, era adentrarse en territorio desconocido, fuera de la seguridad controlada de los campos, hacia el mundo de los civiles. Sin embargo, lo que comenzó como una relación práctica y vigilada pronto se transformó en algo más humano. Los granjeros descubrieron que los alemanes eran trabajadores hábiles y acostumbrados al esfuerzo físico. Muchos habían crecido labrando la tierra en Baviera, Sajonia o la Prusia rural, y sabían manejar arados, tractores y ganado con destreza.
Las comunidades locales también lo notaron. La imagen del soldado nazi duro y despiadado no coincidía con aquellos jóvenes que ordeñaban vacas, apilaban heno o reparaban herramientas con cuidado. Las familias miraban con sorpresa cómo estos supuestos enemigos reían con los niños, tallaban juguetes de madera durante los descansos o tarareaban melodías populares mientras trabajaban. Para muchos estadounidenses, era la primera vez que conocían a un alemán fuera de las noticias o los carteles de propaganda. El pago por el trabajo se manejaba a través del gobierno, no directamente a los prisioneros, pero estos recibían cupones canjeables en la cantina del campo. Allí podían comprar pequeños lujos como chocolate, tabaco o papel para escribir cartas. Esos pequeños privilegios los motivaban a trabajar con empeño, y los granjeros, a su vez, solían darles comida extra o pequeños favores. Crónicas de Kansas, Nebraska y Texas cuentan cómo los prisioneros regresaban al final del día cargando manzanas, pan o incluso rebanadas de pastel que las esposas de los granjeros les ofrecían agradecidas. Claro que la desconfianza nunca desapareció del todo. Los guardias siempre los acompañaban y las reglas eran estrictas. Aún así, los intentos de fuga fueron sorprendentemente raros, sobre todo porque los prisioneros entendieron rápidamente que no tenían mucho que ganar. América era inmensa, y por todas partes había desconocidos. Incluso si lograban escapar, ¿a dónde podrían ir? La mayoría prefería quedarse, agradecidos por la oportunidad de pasar un tiempo lejos de la monotonía del alambre de púas. En muchos pueblos, la presencia de los prisioneros alemanes se volvió algo común, camiones llegando al amanecer, hombres bajando con herramientas en mano, y la jornada laboral desarrollándose entre el calor o el frío. Con el tiempo, su presencia despertó menos miedo y más familiaridad. Los granjeros aprendieron sus nombres, escucharon historias sobre pueblos junto al Rino montañas de Baviera, y comenzaron a verlos menos como enemigos sin rostro y más como jóvenes atrapados en una guerra mucho más grande que ellos mismos. Lo que nadie esperaba era cuán rápido esa familiaridad se transformaría en confianza. Pronto, algunas familias fueron más allá de ofrecer comida en el campo. Empezaron a invitarlos. Al principio, era solo un café en el porche o un sándwich al mediodía, pero con el tiempo, las puertas se abrieron más y se compartieron comidas enteras. Fue en esas granjas del corazón de Estados Unidos donde nacieron los primeros lazos de hospitalidad inesperada. Las primeras invitaciones llegaron con timidez, casi por accidente. En muchos pueblos rurales, después de largas horas de trabajo, era natural que los granjeros ofrecieran un vaso de agua o un pedazo de pan a los hombres que trabajaban a su lado. Los guardias, que solían mantenerse a cierta distancia, rara vez interferían con esos gestos, reconociendo que la hospitalidad era parte del modo de vida americano. Lo que empezó como un simple refrigerio bajo la sombra de un granero o al borde de un campo pronto se volvió algo más personal. Las esposas de los granjeros, al ver a esos jóvenes exhaustos que podrían haber sido sus propios hijos, a veces los invitaban a almorzar dentro de la casa. Para los prisioneros, cruzar el umbral de un hogar estadounidense era una experiencia extraña e inolvidable. Relatos de Iowa y Minnesota describen cómo, tras semanas de trabajo constante y buena conducta, las familias empezaron a ver a ciertos prisioneros como dignos de confianza. Algunos hablaban suficiente inglés para mantener conversaciones torpes, otros se comunicaban con gestos, sonrisas y risas compartidas. Algunas familias estadounidenses de origen alemán hallaban más fácil comunicarse, hablando en dialectos que recordaban a los prisioneros su tierra natal. Esos sonidos familiares, suavio, plattdeutsch o bávaro, creaban una sensación inesperada de parentesco, borrando la línea entre enemigo y vecino. Para los alemanes, ser invitados a una casa no se trataba solo de comida, sino de dignidad. Ya no eran solo trabajadores detrás de una cerca, sino huéspedes, aunque fuera por un rato, en un hogar. Se sentaban a mesas de madera pulida, veían retratos enmarcados en las paredes, olían el café recién hecho. Era un contraste radical con los barracones y el sonido metálico de las bandejas del comedor. En diarios conservados después de la guerra, muchos prisioneros escribieron que esos momentos de hospitalidad los marcaron más profundamente que cualquier abundancia de comida. Desde la perspectiva estadounidense, ofrecer tal confianza no estuvo exento de controversia. Algunas personas del pueblo murmuraban con desaprobación, creyendo que era peligroso permitir que nazis entraran en sus casas. A veces los periódicos locales publicaban editoriales advirtiendo contra la excesiva familiaridad con los prisioneros. Pero en la práctica, las relaciones construidas en las granjas crecieron en silencio,
lejos de la mirada pública. Los granjeros que dependían de esos hombres veían su decencia de primera mano y llegaron a creer que la bondad no debilitaba el patriotismo, sino demostrar los valores que Estados Unidos decía defender. Un granjero de Texas recordaría más tarde cómo, después de invitar a 2 prisioneros a almorzar con su familia, sus hijos comenzaron a preguntarles por sus familias en Alemania. Los prisioneros hablaron de madres que horneaban pan los domingos, de hermanas que cantaban en coros de iglesia y de pequeños pueblos rodeados de campos, no tan diferentes de los del medio oeste estadounidense. Para el granjero, fue una revelación: el enemigo compartía los mismos lazos sencillos de familia, trabajo y tradición. Las invitaciones comenzaron a difundirse poco a poco. Al principio, solo los prisioneros más confiables recibían ese privilegio. Pero hacia finales de 1944, circulaban historias entre ellos sobre tardes enteras pasadas dentro de casas, de pasteles de manzana horneados por mujeres estadounidenses, de niños que sacaban sus juegos de mesa o mostraban sus tareas escolares. Esos destellos de la vida civil eran un respiro en medio del cautiverio y un recordatorio de la humanidad que creían perdida en la guerra. Para los alemanes, aquellos encuentros sembraron una profunda sorpresa. Habían sido criados bajo un régimen que les enseñó a esperar crueldad de sus enemigos, a anticipar venganza y odio. En cambio, se encontraron con desconocidos, a miles de kilómetros de su patria, que les ofrecían la mano y una comida caliente. Se estaba construyendo el fundamento de algo extraordinario, una experiencia que se cristalizaría con más fuerza los domingos por la tarde, cuando las tradiciones familiares alcanzaban su punto más alto. Cuando el otoño cubrió las tierras del medio oeste y del sur, una costumbre comenzó a repetirse: las invitaciones a las comidas de domingo. En la América rural, el domingo era mucho más que otro día cualquiera. Era un ritmo de vida. Las familias se levantaban temprano para ir a la iglesia, los campos quedaban quietos y las cocinas se llenaban con el aroma de carne asada, pan recién horneado y pasteles enfriándose en las ventanas. Para los prisioneros alemanes, acostumbrados a las raciones militares y la austeridad de las cocinas de los campos, formar parte de aquel ritual era casi irreal. Los primeros momentos siempre eran los más impactantes. Después de asistir a la iglesia bajo vigilancia, o de esperar afuera mientras las familias rezaban, algunos eran conducidos a casas donde las mesas estaban preparadas con esmero, manteles blancos, cubiertos relucientes y a veces, velas encendidas. Los prisioneros, a menudo incómodos, permanecían de pie hasta que se les invitaba a sentarse. Las esposas de los granjeros colocaban frente a ellos fuentes de puré de papas, platos de pollo asado o cacerolas humeantes. No era solo la abundancia de comida lo que los asombraba, sino la atmósfera de intimidad. Sentarse junto a las mismas personas cuyo país estaba en guerra con el suyo, y ser tratados no como enemigos, sino como invitados, desafiaba toda expectativa. Los niños ayudaban a romper las barreras. Muchos soldados alemanes habían dejado familias atrás, y se sentían conmovidos por la inocencia de los niños americanos que les hacían preguntas o les tiraban de la manga. Algunos prisioneros que antes habían marchado por pueblos ocupados ahora se encontraban enseñando palabras en alemán a los pequeños o tallando juguetes de madera después de las comidas. Un testimonio relata cómo un prisionero en Nebraska usó su navaja para tallar un pequeño caballo en un trozo de leña y se lo regaló a la hija del granjero, quien lo conservó mucho tiempo después de terminada la guerra. Aquellas comidas eran auténticos banquetes en tiempos de guerra. Las granjas estadounidenses, aunque sujetas a racionamiento, todavía producían lo suficiente para ofrecer mesas generosas. Los prisioneros escribirían más tarde, asombrados, sobre el sabor de la mantequilla fresca, la leche fría recién ordeñada y los pasteles rellenos de manzanas o cerezas. Para hombres que no habían probado fruta en años, aquella dulzura parecía un sueño. Algunos incluso confesaron sentir culpa. ¿Cómo podían, siendo soldados derrotados, sentarse ante mesas rebosantes mientras sus familias en Alemania hacían fila por un pedazo de pan o se escondían en refugios antiaéreos? Otro detalle que los marcó profundamente fue el ritual de la oración antes de comer. Muchas familias americanas inclinaban la cabeza, dando gracias no solo por los alimentos, sino también, a veces, por la seguridad de los presentes. Escuchar esas oraciones, que incluían bendiciones por los que estaban lejos de casa, conmovía a los prisioneros alemanes. Les recordaba sus propias tradiciones, cuando las madres y los padres rezaban por los hijos que habían ido a la guerra. En esos silenciosos instantes de reverencia compartida, las fronteras nacionales parecían desvanecerse.
A veces los periódicos publicaban notas sobre aquellas reuniones inusuales, y las autoridades militares veían con recelo tanta cercanía. Sin embargo, rara vez intervenían, a menos que hubiera un riesgo de seguridad. En general, el ejército permitía que las costumbres locales siguieran su curso, entendiendo que la buena voluntad mantenía a los prisioneros cooperativos y reducía las tensiones en las comunidades cercanas. Los granjeros que recibían a los alemanes defendían sus acciones, insistiendo en que no se trataba de simpatía hacia el nazismo, sino simplemente de hospitalidad cristiana. Aquellas comidas dominicales quedaron grabadas en la memoria. Para los prisioneros, simbolizaban una contradicción profunda. Mientras la guerra seguía devastando Europa y los soldados estadounidenses combatían en frentes lejanos, en el tranquilo corazón de América ellos experimentaban calidez, risas y bondad de parte de quienes tenían todos los motivos para odiarlos. Era una disonancia que muchos jamás olvidarían y que se convirtió en el punto más luminoso de su cautiverio. Las reuniones dominicales hicieron más que llenar estómagos, abrieron puertas a un intercambio cultural que nadie había previsto. Alrededor de las mesas o en los porches después de comer, las conversaciones avanzaban entre fragmentos de inglés, palabras sueltas en alemán y muchas señas. Lo que comenzó como un diálogo torpe se transformó en charlas significativas, donde familias y prisioneros descubrían cuánto compartían a pesar de la guerra. Algunas familias de ascendencia alemana actuaban como intérpretes naturales, permitiendo que ambas partes hablaran de técnicas agrícolas, costumbres familiares y las dificultades cotidianas de vivir en tiempos de guerra. La música también sirvió de puente. En varios testimonios, se cuenta que los prisioneros llevaban armónicas o pequeños acordeones en sus jornadas de trabajo, y después de comer, los niños les pedían que tocaran. Pronto, las canciones populares alemanas llenaban las salas estadounidenses, melodías que hablaban de montañas, ríos y aldeas lejanas. Para los prisioneros, esas notas eran nostalgia. Para los americanos, una curiosidad, una ventana a otra cultura. A cambio, las familias les mostraban himnos cristianos, baladas campiranas o incluso música swing en la radio. Las risas estallaban cuando los alemanes intentaban imitar los ritmos de Glenn Miller o Bing Crosby, sus acentos convirtiendo las letras en algo entrañable más que extraño. La comida también se convirtió en un intercambio. Aunque los platos eran estadounidenses, los prisioneros a veces ofrecían sugerencias o compartían recetas de su país. Una familia de Nebraska recordaba cómo uno de ellos les enseñó a hornear pan de centeno al estilo tradicional alemán, que se volvió su favorito incluso después de la guerra. En Texas, algunos introdujeron a las familias en la preparación del chucrut, y a cambio probaron el chili por primera vez, torciendo la cara por lo picante. Aunque con el tiempo llegaron a acostumbrarse. La religión también desempeñó un papel sutil. Muchos alemanes eran católicos o protestantes, y reconocían en las prácticas de sus anfitriones rituales familiares. Cuando eran invitados a asistir a los servicios religiosos, algunos se sentían incómodos bajo la mirada de las congregaciones. Sin embargo, les sorprendía la ausencia de odio en los sermones. Los pastores estadounidenses hablaban de perdón, compasión y fe en la humanidad, temas que contrastaban profundamente con los discursos cargados de propaganda que habían escuchado en Alemania. Esos momentos reforzaban la sensación de que estaban siendo aceptados no como enemigos, sino como seres humanos necesitados de gracia. También se compartían historias sobre la guerra, aunque eran conversaciones delicadas. Las familias a menudo querían saber cómo era la vida en Alemania, y los prisioneros, con cautela, describían la destrucción de las ciudades o la escasez de comida, evitando hablar de política. Algunos recordaban con cariño los huertos, los bosques o los festivales de cosecha, manteniéndose lejos de cualquier mención a Hitler o la ideología. A cambio, los estadounidenses contaban sobre los cupones de racionamiento, los simulacros de ataque aéreo en las costas o la ausencia de padres y hermanos que servían en el extranjero. Estas confesiones mutuas revelaban luchas compartidas que trascendían las fronteras. Una vez más, los niños eran catalizadores. Pedían a los prisioneros que les contaran cuentos, y los alemanes narraban las historias de Hansel y Gretel o Rumpelstiltskin, que los pequeños reconocían de sus propias versiones. Ese folclore compartido creó un lazo inesperado, demostrando que las culturas divididas por la guerra aún guardaban ecos de las mismas historias. Estos intercambios culturales se convirtieron en el legado más duradero de las comidas dominicales. Más allá del calor del pollo asado o el pastel de manzana, representaban el encuentro de dos mundos que, en lugar de odiarse, aprendían el uno del otro.
La guerra no se olvidaba, seguía presente en cada carta del frente, en cada reporte de bajas. Pero durante unas horas a la semana, en las cocinas y comedores de Estados Unidos, la conexión humana lograba imponerse a la política y la ideología. Mucho después de que los platos se vaciaran y la guerra llegara a su fin, el recuerdo de esas comidas perduró más que cualquier otro detalle del cautiverio. Cuando llegó la rendición de Alemania, en mayo de 1945, y comenzó el largo proceso de repatriación, muchos prisioneros regresaron a casa con algo más que sus pocas pertenencias. Llevaban consigo cuadernos gastados y cartas escritas durante sus últimos meses en Estados Unidos. Habían anotado sus impresiones sobre los hogares americanos, las risas de los niños, el sabor de la leche fresca y de los pasteles recién horneados. Esos recuerdos se convirtieron en tesoros, recordatorios de que incluso en medio del conflicto habían encontrado bondad en aquellos a quienes alguna vez imaginaron crueles enemigos. Algunos de los testimonios más vívidos aparecieron décadas después en memorias publicadas. Los exprisioneros contaban cómo aquellas comidas familiares transformaron su manera de ver a América. Esperaban venganza y hostilidad, pero encontraron hospitalidad y compasión. Muchos admitieron que esos momentos suavizaron la amargura de la derrota. En lugar de regresar a Alemania consumidos por el resentimiento, volvieron con un respeto cauteloso por la humanidad de sus antiguos adversarios. Para muchos, esas experiencias contrastaban profundamente con la propaganda que habían absorbido durante la guerra, la cual presentaba a los estadounidenses como decadentes, violentos y moralmente corrompidos. El impacto no fue solo personal, sino también cultural. A finales de los años 40, mientras Alemania luchaba entre la devastación y el inicio de la ocupación aliada, comenzaron a circular entre los veteranos historias sobre el trato humano recibido en el extranjero. Relatos de comidas dominicales en Nebraska o cafés compartidos en cocinas de Texas ofrecían una imagen distinta de Estados Unidos, muy diferente a la que había difundido la propaganda nazi. En las conversaciones entre familias y comunidades, estas historias ganaron peso e influyeron gradualmente en la manera en que los alemanes pensaban sobre la reconciliación. Un ejemplo notable surgió de un grupo de exprisioneros que habían trabajado en granjas de Kansas. Al regresar a Alemania, formaron un pequeño círculo que se reunía con frecuencia para intercambiar cartas y recuerdos de su tiempo en Estados Unidos. Algunos incluso siguieron escribiéndose con las familias americanas que los habían hospedado, manteniendo amistades a través del océano. Décadas después, en los años 60, algunos de ellos regresaron como visitantes y se pararon nuevamente en el umbral de las casas donde, tiempo atrás, habían sido huéspedes tímidos. La calidez con la que fueron recibidos confirmó que aquellas cenas no habían sido gestos pasajeros, sino puentes duraderos entre personas y culturas. Los recuerdos también influyeron en la forma en que muchos criaron a sus hijos. Antiguos soldados que alguna vez habían creído solo en la disciplina y la obediencia contaron a sus hijos e hijas sobre la inesperada bondad de los desconocidos. Les enseñaron lecciones de tolerancia y la importancia de ver la humanidad incluso en aquellos etiquetados como enemigos. Historias orales recogidas en la década de 1990 revelan que, para algunas familias alemanas, estos recuerdos se convirtieron en un pilar de su identidad posterior a la guerra, un recordatorio de que la supervivencia no dependía solo de la fuerza, sino también de la disposición a perdonar y aceptar la generosidad. Incluso aquellos que regresaron a ciudades en ruinas conservaron intacta la memoria de la hospitalidad americana. En medio de la escasez, la tensión política y las dificultades de la reconstrucción, las historias de cenas con familias estadounidenses se contaban casi como parábolas, momentos en que la crueldad de la guerra dio paso fugazmente a la paz. Para los hombres que habían sobrevivido a la brutalidad del frente oriental o a los bombardeos de Hamburgo, esos recuerdos eran una fuente de esperanza, la prueba de que la reconciliación entre naciones era posible. Las comidas dominicales, por sencillas que parecieran, se convirtieron así en algo más que meriendas. Se transformaron en símbolos duraderos que moldearon no solo los recuerdos individuales de miles de prisioneros, sino también la narrativa más amplia de cómo antiguos enemigos podían llegar a ser aliados en la reconstrucción de un mundo devastado. Cuando las últimas repatriaciones se realizaron entre 1946 y 1947, la guerra ya era historia, pero los ecos del cautiverio en América persistían. Los barcos transportaron a miles de prisioneros de vuelta a través del Atlántico, desembarcándolos en una patria marcada por la ruina y el hambre. Muchos pisaron el suelo alemán con uniformes desgarrados y los bolsillos vacíos, pero con la mente llena de vívidas imágenes de su tiempo en Estados Unidos.
Lo que contaron a sus familias a menudo contradijo las expectativas. Los esposos regresaban a mujeres que imaginaban historias de crueldad y hambre. Pero ellos hablaban de huertos llenos de frutas, de guardias respetuosos y de asombrosas comidas dominicales compartidas en casas de desconocidos. Esos testimonios pasaron a formar parte de un diálogo más amplio en la posguerra. En pueblos destruidos por los bombardeos, los vecinos se reunían para escuchar a los soldados repatriados contar sus experiencias. Algunos hablaban en voz baja, temiendo que sus relatos sobre la generosidad de los estadounidenses pudieran ser vistos como una falta de lealtad. Con el tiempo, la repetición de estas historias fue transformando las percepciones. Resultaba difícil demonizar a una nación cuando tantos exprisioneros recordaban noches de risas, oraciones y calidez en cocinas estadounidenses. Los historiadores señalaron después que esos relatos personales prepararon, de manera sutil, el terreno para la aceptación gradual de la influencia estadounidense en Alemania Occidental durante los años de reconstrucción. El impacto a largo plazo también se reflejó en la literatura y en la cultura de la memoria. Los diarios que algunos lograron sacar de contrabando de los campos, más tarde publicados o donados a archivos, mostraban no solo la monotonía del encierro, sino también los episodios extraordinarios de hospitalidad. Las cartas conservadas por las familias describían con detalle las costumbres americanas, la tradición de dedicar el domingo a la familia, la costumbre de dar gracias antes de comer y la natural amabilidad de los niños que hacían preguntas sin miedo. Esos detalles humanizaban al enemigo de una forma que ninguna propaganda oficial podía borrar. Algunos exprisioneros forjaron lazos duraderos. En las décadas de 1950 y 1960 floreció la correspondencia entre veteranos alemanes y las familias estadounidenses que alguna vez los habían recibido. Postales con fotografías de pueblos alemanes reconstruidos cruzaban el océano junto a cartas que hablaban de cosechas americanas o de graduaciones escolares. Un pequeño número de antiguos prisioneros regresó a Estados Unidos, esta vez como turistas o inmigrantes. Volvieron a pararse frente a las casas de campo en Iowa o los graneros en Texas, ahora como hombres libres, recibidos con afecto por los descendientes de quienes los habían hospedado durante la guerra. El legado también se extendió a la educación y la diplomacia. Para la década de 1970, las historias orales recogidas de exprisioneros se convirtieron en valiosos recursos para los académicos que estudiaban la reconciliación. Los veteranos ofrecieron entrevistas en las que contrastaban sus experiencias en Estados Unidos con las de sus compañeros que habían estado en campos soviéticos. Las diferencias eran abismales: abundancia frente a privación, respeto frente a brutalidad. Aquello reforzaba la idea de que su paso por América había sido un punto de inflexión en su visión del mundo. Estas historias se repitieron en reuniones familiares, moldeando la forma en que las nuevas generaciones de alemanes comprendían no solo la guerra, sino también la idea del enemigo. En Estados Unidos, el recuerdo de los prisioneros se desvaneció con mayor rapidez, pero en los pequeños pueblos aún quedaban ancianos que recordaban a los alemanes que habían trabajado en los campos, participado en las cosechas y compartido las comidas de domingo. Para ellos, la guerra había traído invitados inesperados que dejaron atrás juguetes tallados a mano, flores prensadas en cuadernos o incluso recetas que pasaron a formar parte de las cocinas americanas. Esas huellas se integraron al folclore local, recordatorios de que, incluso en medio de un conflicto mundial, la conexión humana pudo florecer en silencio. Así, la historia no terminó con el cierre de los campos. Las experiencias de los prisioneros alemanes que alguna vez se sentaron en las mesas dominicales americanas siguieron vivas, influyendo en las relaciones de la posguerra, moldeando actitudes hacia la reconciliación y demostrando que los gestos simples de bondad pueden dejar legados tan poderosos como cualquier batalla. La violencia de la guerra había dividido a las naciones, pero en las mesas de las granjas, en los pueblos tranquilos, se habían sembrado semillas de entendimiento destinadas a crecer mucho después de que los cañones guardaran silencio.